Lo bueno es que no me daba cuenta de qué estaba pasando, yo la veía bien, yo decía, no, a nosotros nos puede estar pasando. En cuanto tocó, me dice, eso es un absceso, eso es un tumor. Nos encontramos con la sorpresa de que tiene cáncer en el pulmón. Metástasis pulmonar. Mi mamá es la que no entiende. Tranquila. Híjole. Te juro que para mí fue como, no puede ser. Ella está más preparada que yo. Y agradezco a Dios que los haya puesto, créanme, en mi camino, porque fue una manera de poder procesar ese dolor que en ese momento decía, ¿cómo voy a hacerlo? O sea, solamente de imaginar que tenía que despedirme, no sabía cómo. Me pidió, no me entubes, jamás no vayas a poner esos tubos a mí en mi boca, nunca vayas a dejar. Yo la veía que estaba sufriendo porque le faltaba mucho aire, pero estaba tranquila. Y le decía, ¿tienes miedo? Y volteé y me decía, no. Era muy fuerte, te lo juro que era muy fuerte. Pues, ¿qué me queda decirles? Murió en mis brazos. Tuvo la oportunidad de despedirse, pudo irse tranquila, no sola. Bienvenidos a un capítulo más de Paragüero. Bravo, 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 bravo. Público. Nosotros nos damos la bienvenida. Oye, pues ya teníamos algunas semanitas que no estábamos con ustedes. Pues, Así es. Que si el Día de Reyes, que si... En realidad no queremos responsabilizar a nadie, pero Eric tuvo mucho trabajo. Todos hemos tenido mucho trabajo. Nuestro productor había tenido muchísimo trabajo, nos había estado ignorando, pero hoy ya nos dio el tiempo. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Firmes. Como todo de este proyecto, tampoco hay días Así es. fijos para... Es correcto, para poder Denise Rivera. platicar. Oye, Denise, a mí me da harto gusto, la verdad es que sí me da harto gusto poder platicar con nuestra invitada, porque la verdad yo la conozco ya de hace algunos años, en una situación que me ayudó a mejorar mi calidad de vida, salud física y mental. Ah, qué bárbaro. Entonces, la verdad es que sí, yo la estimo mucho. Hoy yo la considero como una gran amiga y la verdad es que tipaza, la verdad. Bárbaro. Yo creo que le ha ayudado a no sé cuánta gente. Ah, sí. La verdad, no sé cuánta gente, no sé, ahorita la vamos a preguntar para sacar la lista. Así, ¿a cuánta gente? Que no creo que tenga la lista de gente, pero está con nosotros el día de hoy Norma Garibay. ¡Bravo! Norma, bienvenida. Bienvenida, Norma. Oye, muchas gracias. Oye, yo también tengo un montón de conocerla, ¿eh? Sí. Sí, pero no vamos a pelear por eso. Bueno, pero hay una relación distinta, ¿verdad, Norma? Así es. ¿Qué hubo? Excelente. ¿Qué hubo, Oye, Norma, a ver, cuéntanos de ti. ¿A qué te dedicas? ¡Wow! Muchas gracias por la invitación. Créeme que también me siento muy privilegiada de estar con ustedes. Muchas También gracias. Varios personajes. Bueno, que gracias. Han sido parte también de este proceso, porque no ahorita que me Sí. están compartiendo y que me están preguntando. ¿A qué me dedico? Bueno, me dedico a la docencia. Soy psicóloga clínica, soy tanatóloga. Bueno, también tengo una asociación civil que ahorita la voy a confesar, tengo un poquito empolvada a partir de la pandemia, pero que sin embargo de manera, podemos decir indirecta, estamos ayudando todavía a estos pequeños. Y pues me dedico a la docencia, tengo la fortuna de poder ser parte de lo que es la formación de seres humanos, en este caso el área de la salud, de enfermería, en 2 universidades conocidas aquí en el estado. Y pues me dedico también a lo que es la psicoterapia y el acompañamiento de manera particular. ¿En qué momento? Cuando me dijo esto, ¿en qué momento pasa todo, no? Oye, Norma, para hacer un resumencito así rapidísimo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, a raíz de todo esto que tú te dedicas y demás, en su momento tuviste una pequeñita de verdad hermosísima, un clon tuyo. O sea, yo veo las fotografías y de verdad que yo digo... Cloncita. Una cloncita de Norma. Por ahí vamos a ver si nos lo permites a compartir Claro. algunas imágenes de tu pequeñita que vivió un proceso de lo que fue cáncer. Así es. Esta enfermedad silenciosa y que de verdad impacta pero a un montón de familias, que pareciera que no, pero sí impacta a muchísimas familias. Y vives todo un proceso y todo eso luego nos lleva a quién es Norma actualmente? Exactamente, puedo decir esa nueva Norma. Me gustaba la Norma anterior, pero también me gusta esta nueva Norma. Sí, efectivamente, Denise, como lo acabas de mencionar,
Considero que no un clon, 2 clones. También es muy importante. Digo, para que no haya bronca, sí. Tuve la dicha de ser mamá de dos grandes seres humanos. Como el mayor, pues bueno, mi hijo, que hasta ahorita es un guerrero, y le digo, mi guerrero de vida, mi ángel de vida, ¿no? Y también tuve la fortuna de tener una hija, que a la edad de 9 años, pues fue diagnosticada con cáncer. Híjole, fue para mí un impacto muy grande, porque creo que como muchas familias, esa Norma se sentía ya realizada como familia, ya Claro. vivía con sus hijos, esa mamá que era mamá al 100%, donde se dedicaba, era una ama de casa, sí, era una ama de casa donde solamente su único trabajo era pues precisamente el hogar y su familia, ¿sí? Y me sentía súper bendecida. En el proceso siempre me gustó la parte del servicio. Servía entonces a mi comunidad como catequista, como lo que tú quieras. También le entraste a la religión. ¿Qué te pasa? Sí, Sí. estuve 6 años apoyando bárbara. a lo que es en mi parroquia, o sea, mi comunidad, y aprendí muchísimo desde la parte del expresar, de coordinar, sí, y obviamente involucraba mucho a mis hijos a esa parte del servicio, ¿no? Claro. Entonces, cuando ella tiene 9 años, pues nuestro primer paso, o sea, fue, la verdad es, creo que el primer impacto donde tú dices, a mí no me puede pasar porque yo tengo una vida, linda. Estoy viviendo me porto bien, Sí. sí, me porto Eso bien. no estaba en el panorama. para Claro nada. que no, o sea, jamás, porque, ni ella, porque podemos decir, hay muchos factores ahorita sobre el cáncer, pero en sí ella no cuadraba con ninguno de los factores que nos estaba, excepto uno, la genética, ¿sí? Por genética, mi familia, por parte de papá, pues bueno, mis tías han fallecido por cáncer, cáncer cervicuterino, cáncer entonces de mama, entonces estamos hablando de que pues, pero jamás me imaginé, me pude haberlo pensado que yo pudiera pasar por ese proceso, pero jamás mi hija. Entonces, bueno, tenía 9 añitos, ella, su primer síntoma, si tú quieres, fue, híjole, algo tan raro, ¿sí? Lo que toda mamá me puede pasar, simplemente ella te dice, me siento rara, y entonces empiezas a ver que algo no está funcionando, es decir, su conducta no es algo normal, haces estudios, todo sale bien, bueno, hasta donde llega el momento de que algo, o sea, físicamente Se empieza muestra. a portar anormal, es decir, una pompa empieza a inflamar más que la otra, Ok. ¿sí? Y dices, ¿qué está pasando Ay. aquí? O sea, pero ella se sentía rara, como Ella que te solamente decía. decía que se sentía, sea, ella era una no- niña muy segura, era una niña donde miedos, no hablaba sobre miedos, ella era impulsada, ella hacía, deshacía. Entrona. Sí, y de repente era como, no sé, es que me siento rara. Y me siento rara, y me siento rara, y de repente en la escuela me hablaban, se desmayó, que ya iba, y me decían, pero eran los honores, y lo llevaba a hacer estudios, porque mamá era superior. Hasta que no estaba todo bien, y me decían seguridad. Le hacían estudios, y me decían, está Todo perfecta, bien. no tiene nada, que nunca se desmayó en un honores. No desayunó bien. No puede ser. desayunó bien, y yo Una decía, sí desayunó, descompensación. sí le di, o sea, todo pasaba. Entonces era como, no, todo está bien, el crecimiento, bla, perfecto. De repente empezamos, ella como que me siento rara. En una ocasión noto que dices, a ver, como que está caminando chueco, o qué está pasando. Y me dice, sí, como que siento raro cuando me siento. La llevo al hospital y bueno, y ahí es donde empieza nuestro proceso. Una infección, no era infección, y bueno, hasta llegar al momento de que me envían a cirugía porque lo manejaron como un absceso. Ok. Un absceso en una pompi. Y cuando me mandan a cirugía pediátrica, recuerdo que el doctor en cuanto la vio, ok, dijo, y en cuanto tocó, me dice, eso es un absceso, eso es un tumor. Así de. Así, entonces, así Te de. lo juro que para mí me quedé así como que, no escuché. A ver, Qué amable, ¿sí? hombre. O sea, qué. Voy a mandar a Sí, hacer un estudio, me manda a hacer los estudios. Caray. O sea, sin Gracias. operar. Sí, pero tenía que operar. Ok. Para poderlo sacar. Sí, no me explicó nada, me vio la cara de what. Entonces fue cuando me Pues- dijo, ¿sabes qué? No se preocupe, le voy a hacer un estudio lo más pronto posible. Entonces, ¿qué cree? Las semanas y la programan, se trae una maletita, porque vamos a hacer cirugía y es como que eso cómo, ¿no? Justamente, mira, Dios es muy grande. Ese día me encuentro a una conocida y entonces me ve el proceso y me dice, "Ay, ¿cómo me mandaron a hacer? ¿Sí? Me dan la cita,
a otro día yo ya le estaba haciendo la TAC, porque fue una TAC, y en ese instante fue cuando me dijo, o sea, más bien me da la noticia, la doctora me dice, ¿sabes qué? Sí es un tumor, y entonces es un tumor bastante grande para ser ella, 15x7, donde ella era una niña delgadita de 9 años, donde decía, ¿dónde cabe eso, no? Sí, lo que es su pelvis, estaba en su pelvis, y entonces ahí empieza nuestro proceso, nuestro gran proceso, donde te juro que a mí no me caía el 20, como que decía, no sé qué es un tumor, de repente despertaba en las noches y decía, ¿me dijo un tumor? Sí, no, pero no, a mí no me puede pasar. Y O sea, todavía estabas en esa parte de la negación. 8 meses de negación, Caray. Gustavo, pero bueno, voy a llegar a ese Sí. proceso. Hacen una cirugía, la cirugía, su tumor lamentablemente antes de llegar a la cirugía reventó. No nos dimos cuenta porque no sabíamos nada de ese proceso, pero al momento de abrir, porque también fue un caso muy especial por dónde estaba su tumor, porque no los médicos, los pediatras, entendí, se hicieron una super reunión con los pediatras aquí en el estado de Nayarit, y entonces era como me decían, señora, el problema es que ¿por dónde sacamos el tumor? Es en la pelvis, si es por enfrente, su vejiga, si es por los lados, pues hay hueso, y es entonces por parte de sus nalguitas, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿cómo? Y hubo una doctora que, mis respetos, fue la candidata, ella dijo yo, cuando nadie se animaba por la gravedad, él sí dijo yo, ¿sí? Y entonces lo realiza, pero sorpresa, cuando abre, obviamente estaba totalmente reventado, y entonces ella, recuerdo que la cirugía duró más del tiempo que nos había previsto, y entonces ella entra en un estado, podemos decir, grave, pero creo que nunca me cayó a mí todavía no me caía el 20, porque yo la veía consciente. O sea, independientemente de que estaba muy mal, ella siempre hablaba, ella estaba platicando, estaba en una terapia intensiva, si ella era la perica. O sea, era la que estaba en terapia platicando. intensiva estaba como... Sí, O sea, sí. Entonces, consciente. eso creo que fue para mí, dentro de lo bueno y lo malo. Lo bueno es que no me daba cuenta de qué estaba pasando, yo la veía bien, yo decía, no, a nosotros nos puede estar pasando. Nos mandan al centro médico, una vez que la estabilizan, después de 15, 20 días la estabilizan, la mandan al centro médico, y entonces es donde yo empiezo a caerme el 20, donde me dicen, ¿qué crees? Va a oncología. Yo dije, ¿qué voy a hacer con un oncólogo? O sea, todavía No. Exactamente, ¿no? Fue muy duro porque al llegar entonces a Guadalajara, se presenta un médico donde ellos consideran que de aquí del estado ya te mandan, vamos a decir, psicológicamente preparados, ¿no? Llega y entonces me dice, ok, lo revisó y dice, ok, el tumor es maligno, se lo reventó, por lo tanto, entonces es 4 grados, y entonces empezamos con quimioterapia, y entonces así como Caray, que dices, espérame. a ver, exactamente. O sea, espérate. ¿Cómo dices que me voy a quedar si yo no vengo preparada? ¿Te queda? O sea, ellos asumen que tú ya sabes todo eso. Sí, así es. Entonces, híjole, fue tanto para ella como para mí. ¿Por qué digo para ella? Ella era muy consciente de lo que era el cáncer, porque meses atrás había fallecido la mamá de su mejor amiguita de cáncer. Híjole. Meses atrás había fallecido la hermanita de una compañerita de su salón de cáncer. Entonces fue como cuando ya le dijeron cáncer, Ella- fue como que volteé y me decía, mamá, ¿qué? Y yo, nada, tú no tienes nada. Fue la actitud Todavía. de negación, fue como que Híjole. más firme, no. ¿Sí? Ay, no, ma. Vamos a ir a un área, fíjese bien hasta dónde las mamás llegamos, dices, vamos a ir a un área Como para donde... proteger. Exactamente, vamos a ir a un área donde, sí, hay niños con cáncer, pero tú no tienes cáncer. ¿Y por qué me van a poner quimio? Porque van a proteger para que no te dé. A ti ya te lo quitaron, acuérdate que te hicieron la cirugía. ¿Mm? Pasaron 8 meses, es decir, 3 semanas, cada 3 semanas íbamos a sus quimios requerían Iban allá a hospitalización Guadalajara. Ok. Teníamos que ir al centro médico, fuimos parte de la casa, es decir, del inventario del centro médico. Porque ahí vivía. Sí, entonces fue un ir y venir. La primera etapa, pues obviamente fueron 8 quimioterapias aproximadamente, donde yo seguía en un estado de negación, donde yo iba y veía a todas las mamás, que era una gran familia, pero yo no me involucraba. Yo decía, no, nosotros vamos a salir de aquí, no nos quedamos, nosotros venimos de visita, con permiso. Y ella siempre me preguntaba. Entonces, recuerdo, ahí es donde inicia Nariz Roja, donde fue la primera asociación que conocimos, como otras también, tantas. Pero entre ellos, recuerdo que él se presenta, el director de Nariz Roja,
Y entonces, muy lindo, se presenta con ella, observa y platica con ella, y entonces me dice, ¿y tu hija qué tiene? Nada, venimos a un tratamiento, ¿sí? Y entonces, y yo empiezo a notar, y hasta que él me dice, mamá, creo que tienes que ser muy sincera con tu hija para decirles que tiene cáncer. Y yo le decía, no, es que ella no tiene cáncer. Híjole, no. Y me decía, mira, ¿tú crees que ella puede entender que está en un piso donde, en un área donde hay 35 camillas, es decir, cuneros, entre cuneros y camillas, donde hay niños, que entonces tienen, ¿qué crees? La misma, la misma condición. La misma condición que ella, no tienen cabello, le viene el mismo doctor, entonces, ¿qué crees? O sea, ella no tiene y todos los demás tienen. Y yo le decía, sí, no tiene, ella no tiene. Nosotros ya nos vamos, se va a terminar su proceso. Obviamente, muy bien en las quimio, cada vez que iba, excelente, cada vez, es más, de tercer quimio ella salió totalmente limpia, libre de cáncer. Entonces eso me daba a mí más cuerda de decir, no tiene, y va, ¿sí? Okay. Y llega una gran doctora también, que es de cuidados paliativos, donde me dice, mamá, tienes que ser honesta con tu bebé, entonces tienes que hablar con la verdad. Y yo decía, no, es que ella no tiene. Nosotros ya nos vamos, mire que bien, está limpia, no tiene cáncer, y pronto entonces vamos a decir, wow, esto fue cosa del pasado. Una situación difícil nada más. Exacto. Entonces, respetaron mi decisión, tal cual, como yo a mi hija le mencionaba, estás aquí para que precisamente no te dé cáncer. Para eso es la quimioterapia, para que no te dé cáncer. Porque ya te quitaron un tumor, y entonces si lo hubieran dejado hubieras tenido cáncer, y le echaba el verbo, ¿no? Ella me escuchaba, 9 años. Pero en esos 8 meses vimos de todo, de todo. En el centro médico. Sí, o sea, eran niños casos. que estaban, de repente no estaban, que sonreían, de repente les daba un paro respiratorio. Uy. Y entonces era, pregúntame cómo hacía para que ella no viera, pero sabía. Hoy entiendo que se daba cuenta, pero jugaba, cerraba cortinas, o sea, hacía lo que podría para que ella no observara esa parte. Pero sé que la sabía. Claro. ¿Y por qué lo supe? Terminamos el proceso, nos venimos súper contentos porque ella salió limpia de cáncer, o sea, a un proceso de lo que es, le llamamos control. Okay. Sí, obviamente no había la famosa campana en ese tiempo, pero sin embargo llegamos aquí y obviamente como buena cristiana hicimos la misa, la comida, porque pues ya se acabó esto. Regresamos el próximo mes, pero solamente para un control, se acabó y empieza chao. con todo el proceso para que tu cabello y todo siga la normalidad. ¿Estamos hablando todavía de esa extensión de los 8 meses? 8 meses, bueno, Okay. terminaron los 8 meses, ella salió intacta, porque Perfecto. obviamente aunque 3 meses ella ya salía limpia, la doctora me explicaba pues que tenía que seguir con el tratamiento hasta que Sí, terminara. para evitar. Como o un algo. barrido le llaman, ¿no? No sé, Exactamente, sí, entonces o sea, pero ella termina perdió su todo. cabello. Sí, ella en la primer quimio perdió todo su cabello, también fue un proceso difícil, porque como toda una niña, pues es como la vanidad de toda Claro. mujer. Claro. Empezamos a jugar, como pues yo también me corto el cabello, yo también le hago esa parte, pero siempre, les voy a ser honesta, no me atrevía. Entonces empecé como a cortarme lo cortito y la melenita, y le decía, mira, yo también lo traigo corto, y ella volteaba y me veía así, pues a ti no te ven como me ven a mí. Pero no cedía, o sea, yo estaba peloncita, pero yo me sentía, sí. Pero ella al fin de cuentas lo entendió, lo hice. Cuando, bueno, pasa, festejamos, celebramos que ya había terminado su quimio, estaba totalmente limpia, pasó 1 mes y medio, regresamos al centro médico porque pasas a ser paciente de un centro médico, ya no de una clínica. Llegamos allá y entonces hace estudios normales y nos encontramos con la sorpresa de que tiene cáncer en el pulmón, metástasis pulmonar. Y entonces fue Dios. como, creo que fue la noticia más difícil. Creo que me dolió más que la primera. La primera No, pues. creo que tenía mi mecanismo de defensa de negar. Y la segunda fue como que esa es tu realidad. O la atiendes o la atiendes. ¿Y cómo fue que te dieron esa noticia? O sea, ¿cómo se Fue percataron? más tranquilo porque obviamente la oncóloga ya nos conocía, sabía el proceso que habíamos vivido. Entonces porque son exámenes rutinarios. Ah, ok. Sí, son rutinarios, es decir, de sangre, un TAC, una resonancia, bla, bla, como para decir, seguimos muy bien, ¿no? Entonces, obviamente me explica y me dice, ¿qué cree? Ahí es un problema. Encontraron. Yo le decía, pero hace 1 mes estaba limpia. Y entonces ella me explica, recuerda que su hija
su tumor reventó y esas cédulas no las podemos ver hasta que una vez que se terminaron las quimios y entonces se volvieron a Justo eso activar. te iba a preguntar, o sea, ¿cómo era su tumor? Que, o sea, cuando revienta, o sea, era Que como, es líquido. como, mira, me explicaba la doctora que es el tumor se hace como algo gelatinoso, agua? ajá, pero se cubre como una telita como la de la uva, delgadita. Ella, días antes de la cirugía, se cae sentada. Entonces, sí, ella dice, es que siento, se me reventó algo, y yo le dice, no tienes nada, o sea, no pasa O nada. sea, ella era Entonces, muy consciente de sí, todo sí, pero lo que se le sentía. pasa, entonces decimos, no pasó nada. A mí no se me hizo prudente decirle a la doctora porque ella otro día ya no le dolía nada, no sentía nada, entonces, pues, entonces me dice, ¿qué cree, señora? Cuando yo le digo, ¿será porque se cayó? Yo cuando me dijo, ¿por qué no me dijo? Pero mira, qué bueno que no le dije porque creo que si no, no le hubiera hecho cirugía y entonces ella se hubiera ido mucho más pronto y creo que su tarea que tenía conmigo no la hubiera terminado. Ah, caray. Sí, entonces, pues bueno, me explica que debido a eso, o sea, prácticamente ella va a ser paciente oncológica toda la vida. ¿Sí? Y entonces me ponen las cartas sobre la mesa y me dice, ¿qué quiere? Puede ser una vez, dos. Es como un león durmiente, me dijo, lo podemos dormir, pero no sabemos cuánto tiempo. Vaya a Lo despertar. malo que entre menos tiempo duerma, ¿qué crees? Más rugiente despierta. Híjole. Entonces, lo entendí a su manera y entonces después viene la parte drástica, ¿no? Donde me dice, tienes que hablar con tu hija, porque entonces, ¿qué crees? Ya no le puedes traer nuevamente y decirle que no hay nada, ¿sí? Es una niña de 9, casi 10 años y entonces, ¿cómo se lo vas a explicar? Y sí, efectivamente, ella sola me dice, pueden preguntar, de hecho la doctora me dijo, solamente contéstele sí o no. No le dé explicaciones porque no la tiene. Perfecto. Dije, pero eso no me va a preguntar. Efectivamente, sí, cuando ya le dan el resultado, nos vuelven a hospitalizar, entonces ella así como, ¿por qué me van a hospitalizar si Ya se pasé supone que yo ya pasé de lo del todo y tumor? otra vez me van a poner quimio? Y entonces viene su pregunta y me dice, mamá, a ver, entonces, tú me dijiste que si me daban eso para que no tuviera cáncer, y ya me explica todo lo que yo le había dicho, y de repente me dice, o sea que tengo cáncer. Sí. Solamente contesté sí. Pero ¿saben cuál fue la sorpresa? Que creo que ella era la que me cuidaba a mí. Caray. Porque volteó y me dijo, vaya, hasta que entendiste que sí tengo cáncer. Híjole. O sea, Y yo me quedé y dije, pero a ver, ¿cómo? Yo pues, te estoy cubriendo porque no quiero que sufras. Pero en realidad me di cuenta que ella era la que me estaba cubriendo a mí y que sabía que con eso no estaba sufriendo. Me relajé y entonces volteé y vi a mi nueva familia. Todas esas mamás con esos niños y dije, creo que aquí no nos queda más que ver. Y viene otro proceso de otros 10 meses. 10 meses. Segunda recaída fueron 10 meses, obviamente subes, bajas, te vas preparando emocionalmente. Conoces mucha gente maravillosa, más que también te encuentras con enfermeras y con personal de la salud que no te dejan buena experiencia, pero te quedas con la buena, con la mejor. Y bueno, empieza no solamente nuestra lucha en el hospital, algo que nos olvidamos, también la lucha de mi guerrero que se queda aquí, donde... Sí, sí, sí. Entonces él a su momento me decía, ¿me abandonaste? ¿Qué edad de diferencia tiene? 3 años, en ese entonces estamos hablando... ¿Él es mayor? Sí, Él él es tenía mayor. 12 años. Ok. Él tenía 12 años cuando empieza el proceso Empieza de la la hermana. adolescencia y demás. Híjole. Sí, en la Aparte. secundaria, donde su mamá no estuvo presente en la secundaria, porque yo decía sí estaba presente, pero sabemos que no. Mamá Estabas concentrada en Sí, otro entonces tema, claro. también tuvo su lucha, o sea, cosa que fue muy difícil para él, porque es decir, él nunca tomar un camión Ujú. donde de repente te da la noticia, tú tienes que correr al centro médico, justamente su primer quimio de ella, él tiene su primer día de secundaria, Sí, sí, sí. y esa secundaria no está cerca de su casa, porque si recordamos ahorita es donde te toque y ahí Sí, queda, y sí, yo sí, no pude sí. mover nada. Entonces es como te vas lejos y tienes que tomar un camión donde mamá siempre lo llevaba, mamá siempre lo traía, mamá, y entonces le das un papelito y le dices, vas a agarrar este camión. Y aquí te Y vas. Y le vas a aquí te hacer- vas.
Y con esto pagas. Sí, entonces, porque obvio también papá, es mis respetos, o sea, también se iba a apoyarme porque sí. también era Sí, no difícil era la parte de acá. sencillo. Entonces no te puedes partir, haces como un equipo, haces un equipo, unos días tú aquí, yo la mayor parte allá, yo regreso y estamos como el gran equipo, pero ese gran equipo de repente te das cuenta que aunque hagas equipo, siempre hay una pieza que se va a mover y te va a mover todo el mundo. Entonces, sí fue muy difícil, o sea, el de repente te enrolas, te absorbe tanto el hospital y de repente recuerdas y dices, a ver, ¿qué pasó? Y en una ocasión recuerdo que le hablé a mi hijo, dice, es que es 12, ya salió 12:30, perfecto, son las 2 de la tarde, ya está en casa, y le hablaba y le decía, hijo, ¿dónde estás? Estoy esperando el camión. ¿Dónde estás esperando el camión? ¿Sí? ¿Y qué crees? Te das cuenta que está esperando el camión en un lugar equivocado. Híjole. Entonces es como buscar a alguien para que vaya y lo auxilie, porque tú estás tan lejos, o sea, Que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Entonces sí es, híjole, créeme que es Frustrante. algo muy frustrante, exactamente, muy frustrante. Y pues es enseñarlo, es cuando a él le dolía su pancita, que cree, su hermana tenía temperatura y entonces de repente los llevaba, porque llegué a hacer eso, o sea, ir a urgencias con los dos. Y entonces él vivió eso, o sea, donde ven a una niña con cáncer y ven al que le duele la pancita, y entonces le dicen, el de la pancita te quedas aquí, el de la niña te pasa, y señora, tiene que estar con ella, y dice, sí, ¿cómo dijo él solo? Sí. Y entonces háblale a un familiar, pero lo que llega, el punto no era que él lo acompañara, queda el solo punto es en que ese él ratito. decía, ¿por qué exactamente? ¿Por qué ella? Y tanto amar a su hermana, pero también llega un momento que dice, ¿y yo? Sí, sí, Aquí sí. estoy, ¿no? Aquí estoy, exactamente, aquí estoy. Entonces, pues, ¿Y él te lo creo llegó a que- decir? ¿Mande? ¿Él te lo llegó a decir? Sí, Sí. sí me lo llegaba a decir, porque sí era como de repente su hermana estar bien en los minutos, ya acababa de llegar 2 días y de repente su hermana con temperatura y es que me veía haciendo maleta y de repente le decía, voy a llevar a tu hermana al centro médico. Y volteé y me decía, ¿otra vez te vas a ir? ¿Otra vez me vas a dejar? Y si se iban papá y mamá, ¿en dónde se quedaba? Se quedaba con la abuelita, se quedaba con su tía, se quedaba con mi mejor amiga, se quedaba, obviamente, con... Hay tu red. Claro, estaba- claro que te apoyan muchísimo, pero sabes que cada uno tiene sus actividades, pero también buscabas como donde él se siente cómodo. Claro. O Sí, sea, sí. es lo que... Y lo difícil porque tenía 12 años. O sea, y digo... Secundaria. En algún momento fui adolescente y todos, Todos ¿no? fuimos Todos adolescentes. sí. No, y acepto, y unos más acepto rebeldes que parte de otros, eso, sí. O sea, jamás lo enseñé. O sea, era como, mamá siempre va a estar para ti. Mamá siempre te va a llevar. Tú no vas a ocupar un transporte público porque siempre voy a estar. Tú no necesitas Uber. No había. O sea, ahora todavía es más fácil porque desde donde Sí. estés, a lo mejor hasta podrías Sí. pedir en la plataforma y vas siguiendo así como que, pues va por aquí. No, pero antes no. O sea, te parabas Era- ahí en la era esquina. complejo. Si Exacto. buenamente pasaba un taxi. ¿Y cómo y- tampoco confiar en un No. taxi? ¿Cómo No. le puedes decir? Te agarra un taxi que te lleve a tal lado, ¿no? No, y deja de eso. Las rutas antes, ahorita ya los regañan, ya los multan, ya los traen. Ahorita ya son más. Antes, el camión, perdón, pero es cierto, antes los de las rutas hacían fiestas, se salían, no se salían, iban. O sea, era un tema con menos O control. sea, antes como que el Claro. control de los taxis era, ¿me subo a un amarillo o a un blanco o a un verde? ¿Cuáles serán los más honestos, no? Sí. Ahora ya es una situación bien diferente. Sí, y imagínate un niño que de alguna manera está asustado. Sí. Porque Sí, entonces, ¿qué es crees? Ya nuevo tiene todo. hambre, porque entonces no había nadie conocido. Y bueno, fue una lucha en familia, la verdad. Fue una lucha en familia, obviamente. Claro, papá también la parte económica, porque él tenía que solventar todo. O sea, y el hecho de ir a acompañar el proceso de las quimioterapias para que mamá descansara un día, aunque se pudiera dormir un día, pues tenía que dejar de trabajar. ¿Y qué crees? El dejar de trabajar, le daban permiso, respetaban su trabajo, pero no le pagaban. No hay Entonces, salario. regresar a casa era una victoria, pero también decías era otra lucha, porque Sí. decías, ¿qué vamos a comer esta semana? Gracias a Dios, de veras, tuve grandes ángeles a mi alrededor, las amigas, aunque yo lo decía, porque a veces no quería decir, porque decía, me da pena. Pero de repente llegaban, llegaste, es excelente, ¿qué crees? Y de repente a los minutos me llegaba un cartón con despensa y despensa Ay, con qué verduras padre. y todo. Yo, ¡oh! ¡Qué Híjole, linda! o sea, ¿no? le atinaron. La No, verdad, oye, sí nunca nos Sí abandonaron. platicamos de eso, que no estamos acostumbrados a, No, a pedir y a que menos nos a pedir. ayuden. Entonces ellas me decían, es que sabemos que si no pides es porque necesitas. Y sabes que también hay mucha gente que tampoco sabe recibir. Exacto, sí. Que le cuesta mucho trabajo recibir. No, como... O sea, estás viendo.
Lamentablemente yo aprendí a recibir también, chicos. Créanme ves? que era más pensar que sí Qué- le voy a dar de digo, comer, qué que va a bueno. comer él. Y también sabía que para él, para el papá de mis hijos, pues también era como una decir, ay, al menos Sí. sé que una preocupación sí, sí, menos, sí. al menos estos 3, 4 días o la semana, ¿no? Aguantamos. Exacto. Entonces, fue un proceso, la verdad, muy difícil, pero digo ahora no imposible porque lo veo desde otra expectativa y la verdad fue 2 años de lucha, pero también fueron 2 años de aprendizaje. 2 años. Les decía hace un momento, conocí mamás maravillosas, historias impresionantes, donde yo me sentía privilegiada porque había una persona que me acompañaba, el papá de mis hijos me acompañaba. Pero ¿qué crees? Había muchas mamás que estaban solas y que duraban Sí, claro. meses. Solas Meses, ahí. entonces ese tema de la higiene, ese tema de la alimentación, o sea, se volvía un caos. Y pues benditas esas asociaciones, ¿no? Teníamos 2 asociaciones en ese caso, Nariz Roja, teníamos Sí. también Canica, o sea, donde nos apoyaban muchísimo y era como, híjole, entrar como a otra casa, algo que nos solventaba. Entonces, ¿qué crees? Pues bueno, esa parte de la asociación donde también iban y acompañaban a los niños un ratito y que era una bendición para una mamá, porque ¿qué crees? En la que el niño jugaba, tú ibas y comías un taco, Sí. o sea, Sí, ibas sí, y sí. te dabas un baño, o sea, simplemente cambiarte de ropa ya era maravilloso, sí, sentir, dormir, pues donde te daba se la te noche y acomodaba. donde podías, porque no podías subir un centro médico, no puedes subir tu cobijita y eso. Entonces, hasta recuerdo como anécdota, les comparto a mis familiares donde decías, ¿qué creen? Ellos iban y me echaban vueltas y me decían, ¿pero dónde duermes? Y les decía, es que tengo mi king size, ¿no? Y dije king size porque en una ocasión me vio una mamá en mis primeros días en el centro médico, era como buscar un lugar en la silla donde es incómodo dormir una semana ahí. Entonces, la siguiente vez una mamá yo veía que las mamás se acomodaban tan rico, o sea, y decía, ¿cómo le hacen? Sí, pues cerraban sus cortinas, no me daba cuenta. Y en una ocasión me dice una mamá, dice, señora, no tiene dónde dormir, ¿verdad? Y yo, no, la silla. Afuera, en el pasillo, están regalando king size. Hay colchones. ¿Serio? ¿En serio? Sí. Yo dije, ay, voy. ¿Sí? Pues salí del pasillo, o sea, salí a salar a los elevadores, pues yo no veía nada. Lo único que me encontré fue un intendente que estaba entonces desocupando cartón. Sí, Y le agarré la onda y dije, claro. pues, ¿me regala un cartón? Claro. Y tomas el cartón y entonces créeme que es una ricura. Poderte estirar. Sí, o sea, Del- es del decir, cartón a- esperar del a que, cartón a la sí, que silla. ya todos estaba en paz, donde ya no iban a subir los seguridad y Sí, entonces sacas tu cartoncito donde lo escondes en un lugar, tienes que buscar dónde esconderlo porque no te lo tiran. Entonces es ponerlo abajo de la cama de tu pequeño y entonces es como, ve, acuéstate y es la cosa más calientita que puedes dormir. A lo menos podía conciliar sueño Sí. unas horas, ¿sí? Entonces, ¿qué crees? Era mi quién sabe. Entonces, cuando veo a mi familia me decía, oye, sí, pero vamos a ir y vamos a decir, son reglas y se entiende, porque tengo que cuidar esa parte. Entonces, el cartoncito, pues obviamente otro día era como deséchalo, porque tampoco lo puedes tener ahí por higiene por tu Sí, pequeño. claro. Y, Y a tuya otro día también, por busca supuesto. otro. Busca otro, ¿sí? Entonces, les decía, fue aprendizaje esos voluntarios donde ella se enamora de los y digo, se enamora de la acción que realizan con ella, donde ella siendo un paciente, ella dice, yo contribuyo contigo. ¿Sí? Y le decían, Alicet, pero ahí en el centro médico le decían a Alicet, pero ¿cómo vas a hacer eso? Decía, fácil. Yo llego al centro médico los domingos. Y ese día era de estudios para que el lunes ya estuviera su quimioterapia y obviamente ya la canalizaba y no se podía levantar. Entonces ella me pedía que nos fuéramos muy temprano, no para la cama, sino que en ese lapso de que le preguntaba a la enfermera, ¿me tienes que canalizar? Pues sí. No, yo sé que no. Es nada más para hidratar mi vena y eso lo puedes hacer en la noche. Entonces, hoy mi cama y entonces, ¿qué crees? Los chicos, los niños que estaban ahí, ella se ponía a jugar con ellos. Lo que hacían los voluntarios, ella lo hacía, pidió a la asociación que le regalaran una playera para que se la Wow. creyeran, Ay, qué porque bonito. muchos Porque no la veían como no entraba una... en personaje. Claro Sí, que sí, sí. claro. Entonces, y la verdad disfrutaba ver que para ella era como más llevadero el ir a Proceso. porque hay niños que no quieren, sí, de primeras quimios no quería ir, llegaba el domingo de su quimio y es como que yo no quiero ir y no quiero. Después era una motivación, decía, ¿sabes qué? Me están esperando y yo Claro, tengo que hacer sí, sí, porque sí. los voluntarios no van los domingos, ¿no? Entonces, ahí es donde inicia y me dice, mamá, cuando esto termine, yo quiero hacer esto en Tepic, porque en Tepic no hay. Y yo le decía, ok, de hecho hablábamos mucho de fe,
le decía, fui colaboradora de mi parroquia, y recuerdo que me decía, ya estoy entendiendo por qué Dios no nos ha escuchado las oraciones como pedimos. ¿Por qué? Me decía, es que mira, entiende, si yo quiero servir como tú me has enseñado, entonces yo por mi edad no podría entrar a un hospital. Entonces, ¿qué crees? Por algo estoy enferma, para poder entrar al hospital y entonces poder Caray, ayudar a no, los niños. Yo decía, "Uf, tú le encuentras sentido, yo no". Pero entonces era su proceso, fue su proceso, me enseñó, obviamente les repito, fueron 2 años de lucha, hubo una tercera recaída. Wow. Una tercera recaída antes de terminar la segunda fase de la quimio, o sea, de la segunda quimioterapia. Hay una tercera recaída y es donde para mí se me vino el mundo encima porque sabía, y no por lo que me enseñaran, sino por lo que veía. Claro. Aprendes, te haces experta. Sí, sí, Yo sí. les digo, las mamás que tenemos o hemos tenido niños, o que las mamás que tienen todavía este proceso, créeme que nada más nos falta el título. Sí. Porque aprendemos de medicamento, aprendemos de tomar presión, aprendemos todo. Entonces, para mí fue muy difícil porque sabía lo que seguía y eso me dolía. Entonces, aquí es donde me permito, y digo me permito porque los cuidados paliativos siempre existieron, y yo veía a esa gran doctora, Yuriko, no la olvido, hasta la fecha, o sea, ha sido mi guía. Y ella, yo la veía que se acercaba con su equipo, ¿sí? A pacientes, y nosotros la veíamos como, pues se ve Porque buena onda, es pero si, digno. si ella se acerca a una cama es porque se va a morir el niño. Uf. Entonces, ¿qué crees? Nadie la queríamos, entonces que se acercara. ¿Qué crees? Un día llegó a mi cama. Uy. Y entonces es como buena onda, está, y así como que no le hago mucho caso. La misma oncóloga me manda con ella, me dice, hay una tercera recaída, nuevamente en su pelvis, está más agresivo. Regreso a la pelvis. ¿Sí? Las complicaciones, pues ya me las había explicado, más de 3, o sea, 4 recaídas, pues obviamente el cuerpo va a colapsar y no va a resistir. Entonces, como que mi mundo fue cuando me dijo, paliativos, pregunté, ¿ya no puedes hacer más por ella? Y me dice, yo no, pero ella sí. Yuriko sí puede hacerlo. Me voy con la esperanza. La doctora fue muy honesta, muy linda. Recuerdo que me dijo, mamá, vamos a tratar de cuidar ese dolor total. Le llamamos un dolor total, donde estamos hablando de un dolor físico, un dolor social, un dolor emocional y un dolor espiritual. ¿Sí? Me dice, pero yo quiero saber si yo te puedo hablar solamente del dolor físico, que es a lo que vienes, pero si tú quieres que pongamos las cartas sobre la mesa, esto es lo que hay. Créeme que para mí fue como ver un tsunami que viene y Y no dices, te lo puedes tengo que... mover. Y entonces mi decisión fue, pónmela. Y sí, entonces me dice tiempos, me dice el proceso que puede vivir ella, me dice que ella tiene que saber que su tiempo, su tratamiento, la ciencia le dice, ya no hay más que hacer. Y yo no me podía explicar cómo le podía decir eso a mi hija. Yo le decía, y sí, lo único que pude decirle es que cómo una niña podía entender que se iba a morir. Y ella me contesta, conozco a su hija y sé, porque ella era muy activa, te digo, me dices, está más preparada que usted para poder seguir. Y te lo quiero comprobar. Déjame hablar con ella sin que ella se dé cuenta que tú vas a escuchar. Y sí, dije, bueno, si eso me va a dar paz, perfecto, la dejo que hable con ella. Llega, como rutina, yo me despido, voy al baño, lo que platica contigo, y entonces efectivamente habla con ella y le dice que, pues, que el tratamiento se está acabando, que no hay muchas posibilidades, pero que si ella puede hacer algo por ella, que le gustaría hacerlo, y le dice qué quiere hacer. Y su primera petición fue decirle, primero, que hable con mi oncóloga, y le diga que me dé 3 meses de vacaciones. Y entonces le explica a la doctora y le dice, ¿por qué quieres 3 meses? Sí te los puedo conseguir, pero dime por qué quieres 3 meses sin venir al hospital. Y le dice, le voy a decir un secreto. Mi mamá es la que no entiende. Y me ha llevado con una madre que cura, con un médico que sana, y entonces, bueno, al fin llegó con una madre, una monja, y entonces ella le dice que me dio unos juguitos, y entonces le dijo que personas han sanado, pero que ocupan 3 meses sin quimio.
Yo ocupo esos 3 meses sin quimio para que al menos mi mamá se quede tranquila. Híjole. Te juro que para mí fue como, no puede ser. Ella está más preparada que yo. Sí, caray. ¿Sí? Y sí, hablan con la oncóloga obviamente le dice que no es posible porque ya su proceso está muy avanzado. A partir de ahí, cuidados paliativos, me doy la oportunidad de conocerlos, ¿sí? Se empiezan a encargar de ese dolor total, emocional, espiritual, a dar los medios, porque es un equipo, no es una doctora, es un equipo completo. Y agradezco a Dios que los haya puesto, créanme, en mi camino, porque fue una manera de poder procesar ese dolor que en ese momento decía, ¿cómo voy a hacerlo? O sea, solamente de imaginar que tenía que despedirme, no sabía cómo. Aunque no me gustaba tampoco verla en el estado, porque esos últimos 15 días para ella fue nunca pisó un aislado y me pidió, no me entubes, jamás me vayas a poner esos tubos a mí en mi boca, nunca vayas a dejar. ¿Y por qué lo sabía? Porque lo veía, era lo que veía. constante, Entonces, sí. esa fue mi gran misión y fue ahora sí que la decisión más difícil que he tomado. Es cuando te preguntan, hay que entubar. Y tienes que tomar la decisión y es cuando dices, no, ya no quiero. Obviamente primero preguntas cuáles son las consecuencias y cuáles serían los beneficios, ¿no? Encontraba más consecuencias que beneficios. Y era hacerla sufrir más. Claro. Lo había entendido de los paliativos, la doctora me lo había explicado. Ella te lo había pedido. Sí, entonces no le pude conceder que se quedara en casa, porque ella quería morir en casa, porque ella me decía, llévame a mi casa, o sea, yo quiero estar en mi casa, quiero estar con los míos. Obviamente el miedo, claro que te va a paralizar. Y no pude hacerlo, pero me quedo tranquila porque lo que sí pude cumplirle es no morirse sola. Okay. Entonces, pudo ir la familia que tuvo la posibilidad de hacerlo, pudo ir, es más, todos los voluntarios que conoció se dieron la oportunidad de ir y despedirse de ella, hasta el intendente, la enfermera que no estaba en turno. Entonces, para mí fue muy satisfactorio, o sea, ver, y más porque algo que aprendí de mi doctora es que ella me decía, pregúntale si tiene miedo. Y sí, le preguntaba, yo la veía que estaba sufriendo porque le faltaba mucho aire, pero estaba tranquila, y le decía, ¿tienes miedo? Y volteé y me decía, no, yo sí, le decía, sí tengo mucho miedo. O sea, sí se lo compartías. Sí, o sea, porque es parte de los Sí. paliativos, donde le decía, yo sí, Sí, tengo sí. miedo, y me decía, voy a estar bien. Qué bonito equipo. Era muy fuerte, te lo juro que era muy fuerte. Pues, ¿qué me queda decirles? Murió en mis brazos. Tuvo la oportunidad de despedirse, pudo irse tranquila, no sola. ¿Qué les puedo decir? Híjole. Y bueno, también desde ahí, dentro de ese dolor, el regresar, porque eso les decía hace un momento, regresar, porque no es que vivía allá, pero yo me sentía parte del inventario del centro médico, porque me la vivía allá. Regresar y entonces toparte con una realidad, con lo que dejaste, mi guerrero, donde ya, ¿qué crees? Ya tenía 15 años. Híjole. 15 donde años. entonces Dios mío. hay un cambio en él, hay un cambio en todo lo que tienes a tu alrededor, y entonces dices, ¿esto cómo? Donde ¿Él yo estuvo? solamente... Él no pudo estar con su hermanita. Sí, sí pudo. sí, te Sí digo, llegó. tuve el privilegio porque teníamos que hablar con verdades. Sí, sí, Entonces es como, ¿sabes qué? Tuve la oportunidad de hablar con mi hijo meses antes, porque claro que él había como un enojo, porque decía, porque ella todo, y yo no, o sea, sé que está enferma, pero ya Pero estoy, aquí ¿no? estoy. Entonces sí, hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Me ha tocado vivir tantas cosas en el centro médico de que veo a los niños y de repente no... Tuve la oportunidad de llevarlo al centro médico para que viera que no era chido lo que estábamos pasando allá. Entonces, sí, entendió muy bien, hizo las paces con su hermana hasta cierto punto, entonces creo que eso le ayudó. Cuando estaba en el proceso de la entubada, claro, mi familia lo lleva, entonces también tuvo la oportunidad de despedirse de su hermana, o sea, todo el proceso lo vivimos juntos, regresamos, pero crees que llegas a una realidad y es donde esa realidad de dolor, donde dices, ¿aquí qué sigue? Donde 2 años solamente me dediqué a hospital, a trámites, a esto, a aquello, sí. Y entonces sí, seguí siendo ama de casa, pero La ya vida no me no se acuerdo detuvo dónde. al final. ¿Mande? La vida no se detuvo, la vida... No, la vida siguió. Entonces, pues bueno, a retomar, así como dicen el toro por los cuernos, pero no sabía cómo, la verdad. El papá de mis hijos regresó a trabajar, él regresó a la escuela,
y entonces de repente voltear y verte y ahora ¿Y ahora ¿a yo qué dónde hago? voy? Sí. Sí, O sea, porque entonces- estabas en casa. Sí, entonces esos 15 días para mí, bueno, toda mi familia estaba aquí, a la semana pues cada quien regresa a sus labores, la mayoría de mis hermanos viven fuera. Entonces voy a una cita, a sacar una cita porque no llevan en qué entretenerme. Entonces mi madre me dice, ve, sácame una cita lista y voy a la cita y de repente, créeme que me paro en la esquina y lo primero que veo, cancerología. Híjole. Hijo. Hospital Civil, y dices, híjole, yo tengo, porque obviamente ella me dijo, tenemos algo pendiente, cuando yo termine esto, vamos a seguir y vamos a hacer allá algo. Y dije, tengo que cerrar mi ciclo, ¿sí? Tengo que cerrar mi ciclo, voy al centro médico, la Asociación Nariz Roja es cuando me abre las puertas y me dice, si necesitas el nombre, tómalo para que puedas entrar al hospital y puedas cerrar tu ciclo. Lo hago. Y fue algo muy curioso porque pareciera que el hospital me estaba esperando. No ¿Por qué? había nada. ¿Qué pasó? No, yo llego, yo había preguntado cómo era el asunto y me dicen, las de trabajo social, la verdad no se prestan mucho para que alguien llegue fuera. Bueno, dije, voy a intentarlo, llego, pregunto y entonces cuento, ¿sabes qué? Me gustaría venir a hacer una visita, ¿qué es lo que haces? Jugamos, simplemente jugar con los niños y ya. Y me dice, oh, es maravilloso. Ah, ¿sabes qué? Pero no ¿Cuándo damos empiezas? nosotros el permiso. Lo dan dirección, el del hospital. Sí, sí. Y yo, ahí me dio miedo, yo dije, regreso después. No, no, no te preocupes, vamos, yo te acompaño. Dije, no, no tienes para dónde hacer. Y volteé y dije, ey, no seas mala, espérame, déjamelo así. Mira, han Dijo, pasado si- 15 Si días. la dejo irse, a lo mejor ya no Llego, vuelve. obviamente Ujú, sí, sí, el sí. director estaba ocupado y yo dije, aquí me zafo, ¿no? Porque Sí. la trabajadora estaba conmigo. Y entonces le digo, oye, pues venimos, la trabajadora social le explica, venimos a platicar con el director, mira, trae un proyecto muy padre, quiere venir a visitar a los niños y bla, bla. Y entonces le dice, está ocupado, pero si te esperas, creo que se va a tardar. Ay, ya sabe que siempre nos dice eso, ¿verdad? Y yo dije, es mi oportunidad, ahorita corro. Pues, ¿qué crees? Se abre la En puerta. cuanto nos sentamos, abre la puerta. Y yo, Señora, buenas tardes. exacto. Pues no me quedé de otra. Explico. Pues nada más venimos, queremos venir a jugar con los niños. Es una asociación así. Excelente. ¿Cuándo empieza? Ahorita. Era un Ahorita. martes y es como se me ocurrió. Dije, el domingo. Excelente. Le voy a dar un oficio para que. ¿Cuántas personas vienen con usted? Pues en ese momento dije, pues como 4 o 5 personas, porque estaban mis sobrinas y obviamente mamás de compañeritas de ella que sabían, porque ella se fue con O la sea, camiseta hizo la bien labor. puesta Sí, sí, sí. de nariz roja. Dejó encargos, además. Claro, y aparte ella me dijo a mí, ponme la playera, la tenía bien puesta. No solamente literal, ella quiso que encima de todo viniera su playera. Entonces así como que dije, pues en ese instante habló y dije, ¿saben qué? Pues el domingo pueden venir. Y hasta todo se me hizo claro, raro, porque normal. Apenas hace 15 días la sepultaste, o sea, ¿estás segura? No sé, pero ustedes ayuden, ¿no? Sí. Vamos a esa visita. La visita, obviamente, también cosa curiosa, porque eran los niños de todo, no solamente eran de cancerología. Las mamás que me acompañaron, mis sobrinas que me acompañaron, es como cada quien tomaron una cama y yo dije, bueno, yo desde aquí Superviso. coordino, no me muevo. De repente va una enfermera y me dice, oiga, usted está libre, ¿verdad? Sí, ¿qué crees? Allá en el lado está un niño de cancerología. ¿Me puede acompañar porque también quiere jugar? Y volteé y dije, no me puedes estar haciendo eso, por favor. Entré, claro, fue para mí cómo lo manejo. Claro. ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Cómo empiezo, Exacto, es no? como, También. no me he desconectado totalmente, pero dije, no me quiero poner a llorar tampoco con el niño, o sea, vine a jugar. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, traté de relajarme y dije, va, tú me lo mandaste y por algo me pusiste aquí enfrente de él, ¿no? Surgió la jornada, 2 horas donde estuvimos jugando, terminó, entonces obviamente le mando un mensaje yo al director, a Alejandro Barbosa, de Nariz Roja, y le digo, muchas gracias, tomamos una foto de grupo, le dije, gracias por ayudarme a cerrar este ciclo, fue un éxito, porque también él estaba preocupadísimo. De Me cómo hablaba ibas y a- me decía, mamá, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo vas? Y yo, bien, yo, Alex, ¿qué crees? Me fue súper bien. Todo chido. Creo que estuvo muy bien, gracias. Le mando la foto de grupo, aquí está, ya está, se acabó. En la noche llego a mi casa y entonces me manda mensaje Alejandro y me dice, Norma, ¿puedes abrir tu Face? Y yo como, ¿para qué? Me dice, abre tu Face, por favor. Él sube
la foto que yo le envío y él pone un mensaje que en honor, obviamente, a Lisette se hizo y va. Y teníamos no sé cuántos likes. Híjole. Y entonces, ¿qué crees? Me dice, tienes que regresar. Y, Y yo, pues, ¿qué o sea, crees? no fue una jornada Ese de una equipo vez. que fue. llevé, me dijeron, va, ¿quieres otra vez No fue ni entrarle? debut ni Le despedida, entramos. le entraste. Le entré. O sea, no te A los dejaron, 15 no te días. Entonces, dejaron. sí, obviamente me encomendé y le dije, no seas mala, o sea, déjame respirar. Pero en realidad creo que su misión era continuar, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué crees en la lucha? En ese proceso, obviamente, pues se volvió una visita cada semana, donde cada vez, pues obviamente todas las que me apoyaron, pues iban también con esa misma misión. Nos veníamos con la sonrisa de esos pequeños, y no solamente de cancerología, porque fue una de las cosas que el director en ese momento me dijo, ¿qué crees? Pues viene con los de cancerología, pero viene con todos, todo Sí. Pues sí, pediatría. sí. Y fue muy padre, fue muy padre. ¿Y qué crees? Después yo decía, bueno, ¿cómo ayudo? Porque te da el síndrome de la mamá ayudadora. Ok. Todos tenemos, es decir, tenemos una pérdida de un hijo y de repente es el síndrome de que, ¿qué crees? Ver las necesidades de ellos y dices, yo ya sé lo que se siente. Yo ya sé lo que es vivir, yo sé lo que es dormir abajo de una cama, en un cartón, lo que no es no comer, aunque te digan que ya comiste. O sea, todo lo que el proceso, y de repente pues te encuentras con que ellos no eran tan privilegiados como a lo mejor yo lo tuve en su momento, de que nosotros nunca sufrimos por no tener un medicamento. Nunca pasamos por el proceso de que no hay para este estudio. Y empiezas a ver esa necesidad y dices, "¿No?". O de hecho, déjame decirte, eso que me comentabas hace un momento, así como yo llegué al centro médico, donde de repente me hablaban y me decían, ¿sabes qué? Hay un paciente, las mismas enfermeras empezaron a ser cómplices y me decían, hay una paciente que la van a mandar al centro médico, pero la mamá no tiene ni idea De cómo es. Ay, de cómo Dios, es. sí. Y el hecho de que tú llegas y le dices, ¿dónde está el baño? Te vas a llegar, vas a topar y vas a entrar al baño, porque una de las reglas que tiene el centro médico es que cuando tú llegas con tu niño, pues tienes niños, ¿qué crees? Cuando llegamos a urgencias, ¿qué es lo que queremos? Pues estar con el niño. Allá no. Allá te lo reciben, lo ponen en tu cama, te pasan, te preguntan qué tiene, de dónde viene, qué esto, le enseñas la hoja y te dice que le vaya bien. Allá está la sala de espera y allá se va a quedar. Pero mi niño tiene 3 años. No puede estar ningún papá adentro. Y eso es muy feo. O sea, que Sí. Sí. ya te pelees y hagas, es una regla. Entonces, es más, o sea, cuando tú llegas y le dices a la mamá, sabes que vas a llegar a un área, va a hacer este proceso, vete preparando mentalmente. Claro. El baño está a la derecha, a la izquierda, ve y compra comida aquí. Norma, perdón, esa sala de espera de la que dices, ¿cuánto tiempo puedes durar ahí tú como papá? Guardado un ratito en lo que tu niño está ahí. Días. Días. O sea, O todo sea, lo que sin, dure, sin todo lo verlo. que- Sin ver, probablemente. no. Por ejemplo, en el caso, depende de la edad. Por Sí, ejemplo, si el bebé, si es un bebé de, no sé, de 0 a 3 años, ocupa el pañal, entonces te dice, mamá, trae pañal, pase, cámbienlo de pañal, pero se va a regresar. Ok. En mi caso, pues yo ya tenía 9 años cuando ingresó, entonces me decía, ok, si ella decía quiero ir a hacer pipí, entonces me hablaban y me decían, vaya, acompáñala al Ok, baño, la ok. regresa a su camita y que le vaya bien. Obviamente mi hija, ¿qué crees? A cada rato. cada media hora quería hacer Quería hacer pipí, ¿verdad? pipí. Sí, O me sea, explico. yo hasta yo lo haría. Que es Hija, hombre, bárbara. cada Entonces, hora vas a querer sí, ir al entonces baño. Son esos cambios Claro. muy Sí, 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 difíciles, sí. o sea, o que te mandan al centro médico y resulta que llegas allá y no traes el papel, el traslado. Ok. Y entonces, ¿qué crees? O sea, ¿qué crees que puedes sacar aquí? Un familiar. Y aquí te alegaban que no. Yo le decía, sí se puede. Entonces, ¿qué crees? Me dice como la misionera que yo ya iba y le decía, sí se puede. Y me decía la Dra, es que eso nunca nos han enseñado. Pues yo te estoy diciendo, sí se puede. Hazle el papelito, que venga un familiar y ¿qué crees? Él se va a encargar de llevárselo. Pues sí. Ujú. O sea, Y entonces, imagínate que haces que Te das regrese el cuenta familiar. que dices, Terrible. o sea, son cosas Porque que sí aprendí pasa, tan sí, obviamente. sencillas, pasa. pero que lamentablemente tú en ese momento te ahogas en un vaso de agua y que se Pues te es que nubla. no traes cabeza. No traes Nada, cabeza. nada. Entonces, me doy cuenta y dices, bueno, esto que sé, pero necesito como tener la herramienta para poder saber cómo ayudarlos. Y recuerdo que en una de esas visitas en el hospital veo un letrero que dice Otro letrero. diplomado en tanatología. Y me llamó la atención y dije, yo nunca he visto, ¿qué es eso? Y veo, y entonces me doy cuenta de todos los módulos que tenía y le dije a una enfermera, oye, ¿eso qué es? ¿Eso es solamente para los enfermeros? Me dijo, no,
No, me dice, es para público en general y va. Yo dije, yo quiero eso. Creo que eso me va a servir para ayudarle a mamá, para quitar mi síndrome de mamá. Ayudadora. Exactamente. Entonces, entro, un gran grupo de tanatología, mi primer diplomado, donde era una ama de casa, estoy hablando, terminé mi preparatoria y no seguí mi Ya carrera. está ahí. Entonces, entro al grupo de tanatología, éramos 15 personas, donde solamente su servidora no tenía una carrera y todas eran psicólogas, ¿sí? Y para mí fue padrísimo porque más que tomar un diplomado, fueron 10 meses de terapia. Entre Sí, todos sí, los... entre Donde todo las lo que- escuchaba, Sí. ellas hablaban de teoría. Ajá. Y tú lo Y tú practicabas. tenías la Yo les decía, práctica. no, eso no es cierto. Eso no, la práctica es así, 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 así. De hecho, mis compañeras lindísimas, que les mando un besote, ellas me decían, creo que fue el mejor diplomado porque aprendimos la práctica contigo. Claro. Sí, algo que recuerdo, uno de los doctores, hubo un módulo donde hablaba sobre lo que son el cáncer infantil, la parte oncológica, y entonces el doctor se sentaba y decía, el cáncer detectado a tiempo es curable. Imagínense cómo me sentía. Yo sentía que me agarraban de los cabellos Sí. y me sangoloteaban. Y obviamente le decía, porque estaba enojada, y le decía, no, Eso no es cierto. eso no es cierto. Y me decía, sí. Y cuando le explicaba, le digo, dime en qué momento, en qué parte es detectado. Porque yo llevé a mi hija porque se desmayaba. Yo llevé a mi hija porque decía que se sentía rara. Y todo salía bien. Dime en qué momento. Sale. Y es más, en el centro médico, si conocí 100 papás, fueron poquitos. Y de esos 100, no hubo uno que me dijera que cuando su hijo tenía una temperatura, no lo llevara al hospital. Dime cuándo es a tiempo. Y nunca les dijeron, es cáncer. ¿Sí? Entonces es cuando me dijo, Norma, es cierto, el cáncer en un día para otro se puede desarrollar y no es a tiempo. Entonces, obviamente, hasta me dice, te pido una disculpa a nombre de todos esos médicos que decimos que es que se puede, Sí, sí, así es. que es curable. Y yo le preguntaba y le decía, ok, yo estoy aquí y estoy entendiendo tu teoría para entender mi realidad. Pero dime qué pasa con todos esos papás que están afuera y que nadie les da una explicación. Así es. Y que que es el están mismo con la speech. culpabilidad de que ellos no llevaron a su hijo a tiempo. ¿Qué hacemos con ellos? Sí, sí, sí. Entonces fue cuando todos volteaban y me decían, sí es cierto. O sea, y eso recuerdo el doctor me decía, te prometo, de manera Ay, personal, no. jamás voy a mencionar Que el sí que cáncer. es, porque en realidad el cáncer es cáncer cuando aparece ya. Ya es. Yes. Y es detectado cuando se detecta, cuando se desarrolla. ya. Sí, porque cuando haces así como que memoria que dices de tu hija, que las fiebres, que a lo mejor si juntas todo eso, si dices, o sea, sí me dio así como que, Exacto. pero una fiebre no te lo da. Que se desmayó una vez, pues no te lo da. Ujú. Y los estudios es cierto. O sea, nosotros Hay en- estudios tampoco no te los No. da que sean especiales. En casa mi papá tuvo cáncer Ujú. y a él al final le tuvieron que hacer una cirugía, tenía cáncer de colon, pero sus estudios hasta una semana antes de que lo internaran estaban normales. Sí, entonces, hoy ya lo entiendes. Yo Sí. como profesional de salud lo entiendo, pero en ese momento, ¿qué crees? Era nada, Sí. ¿sí? Pero ¿qué crees? Dentro de ese proceso, lo que estoy en el diplomado, estoy entendiendo más cosas, seguimos ayudando a más niños, las necesidades. Sí, insisto, Dios te pone las personas perfectas, ideales para tu duelo. ¿Sí? Yo lo viví así, lo viví en un grupo de profesionistas donde me dieron la oportunidad entonces de desahogar, de desbordar todo lo que tenía, pero también me puso personas ideales para, conozco a través de un niño, uno de los pequeños que estábamos apoyando, de repente se aparece un padrino y dice, ¿qué crees? Yo quiero ayudarlo, la mamá le genera un poco de desconfianza y dice, oye, ¿eso cómo? O sea, ¿De dónde o cómo? ajá, entonces, a ver, ayúdame. Y entonces me doy cuenta que esa persona es el dueño de una universidad. Y entonces él me dice, ¿qué crees? Sí, La sí, mamá me manda por delante. Si y es quien dice, creo que es, hay que mandarle un saludo, ¿eh? claro que sí, Por ahorita voy a favor. mencionar de él. Por favor. Te lo juro. Entonces, me manda la mamá, obviamente, con él. Yo hablo con él y le digo, mira, soy de una asociación civil, entonces quiero ver de qué manera podemos hacer equipo para que le puedas ayudar y bla, bla. Y él le encanta y me dice, excelente, ¿qué crees? O sea, yo quiero ayudarlo, dime qué podemos hacer, tú conoces el punto, excelente, va. Y entonces hacemos como esa mancuerna y cada vez que yo iba por información o me mandaba a hablar para poder ayudar a este pequeñito, que se llama Memo, Memito,
ahorita vive todavía Memo. Entonces, resulta que cada que yo llegaba, recuerdo que la secretaria me presentaba y decía, licenciado, llegó la doctora. Y yo decía, ¿qué crees? Gladys, hermosa, te mando un abrazo. Que decía, Gladys, sí, Gladys, sí, todavía. Entonces le decía a Gladys, no soy doctora. Ay, perdón, bueno, que pero ya pasaba. Regresaba y entonces decía, casi, la pero- maestra Norma viene a hablar con usted. Yo le decía, Gladys, No, soy Es maestra. maestra. Y ay, disculpe, pues pasaba, ¿no? Y entonces un día me dice el licenciado Ismael Lechuga, un Abrazo, besote, Ay. mi abrazo, ángel, maestro Lechuga, mi abrazo. ángel, mi padrino, y todo lo demás, ¿sí? Entonces estamos hablando, o sea, todo un gran profesional que la verdad estuvo respaldándome en mis duelos, y digo porque estuvo siempre al pie del cañón, de manera, aunque muchos fue indirecta, pero para mí fue muy directa, fue mi ángel. Y entonces él me dice, en esa ocasión me dice, oiga, Norma, yo veo que Gladys le pone un título y le pone otro, pero no es. Me dice, ¿qué profesión tiene? Le dije, nada, ama de casa. ¿Sí? Ciudadanas. Entonces me dice, pero ¿hasta qué estudió? La preparatoria, la universidad la inicié, no la terminé. Bueno, mi vida familiar ha sido perfecta. Te estoy hablando que tenía 38 años. No, que no tengo mal. Digo, claro, no tengo ningún problema de decir mi edad. En ese entonces tenía 38 años y entonces, ¿qué crees? Él me dice, yo juraría que usted tuviera una profesión porque todo lo que me ha compartido, me dice, ¿vivió un proceso? Le dije, sí viví un proceso. Y dice, entonces hoy me di cuenta de dónde ha aprendido. Sí. Y recuerdo que me dijo, Norma, ¿se da cuenta? Me dijo, todo lo que usted sabe, dice, pero lamentablemente lo que usted sabe, si no tiene un papelito, allá afuera no es válido. Sí, así Créeme es. que eso rompió mi corazón porque yo dije, todos esos años de sufrimiento, o sea, es Qué como voy a gacho, pero qué agarrarlo a la, cierto, bola de la sí. basura y lo voy a tirar porque no sirve. Y entonces dije, no. Entonces me dice, ¿qué cree? Ahora imagínense si todo eso que usted sabe lo pule, todo lo que ayudaría a su asociación a ayudar a más personas, pues ahí me brillaron los ojitos, pero te juro que yo decía, yo no voy a estudiar. O sea, es más, yo a esa edad yo decía, Tengo ya pasó mi 38 etapa, ya. yo ya no estudio, se acabó mi mundo de lo que es la parte profesional, perdí mi oportunidad, entonces, no. Y entonces él me dice, yo quiero ayudarte a que tengas ese papel. ¿Cómo? Que estudies. Y dije, no, es que no puedo, o sea, la situación que teníamos en ese instante, pues apenas estamos recuperándonos de Claro, todo sí, el sí, sí. proceso, esos gastos. Y me dice, no, yo te quiero dar una beca. Es más, piénsalo. Tengo tres carreras muy aptas para lo que estoy escuchándote: fisioterapia, nutrición y psicología. Piénsalo. Y una beca, yo le decía, licenciado, pero aunque sea una beca, no puedo pagarla. Te voy a dar una beca al 100%. Jesús me deje, José. Y yo, Y créeme que fue todavía te lo como ibas a pensar. pensarlo. Sí, todavía A ver, pensarlo. lo pensaste. Sí. Lo Te fuiste y lo Te fuiste. pensaste. Recuerda que Hombre. todavía tenía el chip Maestro de... Lechuga, ¿qué pasó ahí, hombre? Todavía tenía el chip de ama de casa, Sí, sí, todavía sí, tenía sí, el chip sí. de ama de casa, entonces, y Se más, entiende, o sea, se todo el entiende, se proceso, y entiende. decía, ¿yo cómo voy a estudiar? Es más, no me sentía capaz, soy honesta, no me sentía capaz, yo decía, ¿cómo voy a entrar tanta Pero si información? pasaste por un montón de cosas. Pero en ese momento tú dices, ¿cómo voy a meter libros Sí. a mi cabeza, Sí, sí, no? sí, sí, Entonces sí. es como lo pensé, Ok. pero después dije, la oportunidad. Tomé la oportunidad, me di la ¿Cuánto tiempo lo oportunidad. pensaste? A ver, ¿cuánto tiempo? Lo La pensé verdad. como unos 4 o 5 meses, le di la oportunidad ¿Cómo? porque apenas... ¿Cómo es? Sí, No. porque estaba esperando que empezara el semestre. Ah, Ese cuatrimestre. Está bien, sí, sí, perdonada. está bien. Solo por Obvio, eso. entonces, ¿qué crees? Ahí es donde empieza esa historia prácticamente de pulir esa piedra, como él decía, con la finalidad de ayudar a más personas. Entonces, sigo con mi diplomado, empiezo la carrera de psicología. Obviamente, a mis compañeras de tanatología les dio muchísimo gusto porque decía, wow, es lo que te hacía falta, porque necesitas eso, ¿no? Caray, sí. Entonces, bueno, fue un proceso de 3 años. Seguí teniendo pérdidas, claro, y diablo, en el proceso de las pérdidas, pues viene obviamente también un divorcio donde entiendo hoy en día, hoy como tanatóloga, como psicóloga, todos vivimos un duelo diferente, Claro. todos lo expresamos de una manera diferente, uno nos quedamos, uno los procesamos, uno nos tardamos, pero otros también nos quedamos. Entonces, no pude hacer más, así que escuchaba algo que decía, el soltar también está haciendo de flojos, ¿no? Pero no, en realidad, el soltar es porque cuando ya las manos ya te sangran, cuando dices, Ya. ya no puedo, o continúo o tengo que soltar, y también el soltar es amar.
también entiendes sí, que sí. soltar Sí. también es amar, es sano, es sano. Entonces, pues bueno, sigue ese proceso y pues después vino otro diplomado, después vino otra oportunidad de otro taller, donde entonces mamás se empezaron a unir, donde mis grandes maestros de la Universidad de Vizcaya, los adoro, o sea, me dieron esa oportunidad, su aportación, su confianza, donde decían, ¿sabes qué? Tengo un caso y necesito que tú estés aquí para que tú haces esto, yo hago esto, y yo le decía, es que no puedo, sí, sí puedes, tienes la capacidad y lo vas a hacer. Y créeme que ellos fueron los que impulsaron, ellos fueron los que iban prácticamente me empujando? mandaron pacientes. Hace un momento me preguntaba, Denise, ¿te imaginabas hace 10 años si tú me hubieras preguntado si Norma se veía como psicóloga dando terapia, acompañamiento, como tanatóloga? docente. Jamás. No ni conocía el concepto, le decía. Sí, estoy hablando que esos 10 años han sido preparación tras preparación y se han dado. Gracias a Dios, te digo, mis maestros también, esos trabajos que hoy tengo, que hoy porto, es gracias a la confianza que ellos me han brindado. Los pacientes que hoy tengo, pues también han sido gracias a que mis pacientes, la confianza que me han aportado y que me han enviado y que la satisfacción, ¿por qué no?, que te queda de que mi paciente no depende de Norma, no depende de un tanatólogo. Les enseñas que ellos tienen las propias herramientas. A veces, también para Norma, a salir veces sí. adelante. A veces, Norma, a Te veces sí. falta terapia, entonces. Entonces, créeme que eso es lo que ha llevado, eso es lo que ha formado a esta Norma que ahorita ven. Y les digo, la anterior me encanta también porque, y la extraño, ¿por qué no? Pero también tenemos que ser sinceros que esa Norma necesita de esos pequeños. ¿Y qué crees? Aunque veo a mi guerrero que está aquí, pues ya no es un pequeño, ya es un chico de 25 Ay, años. Jesús bendito. Ya que entonces, o sea, también ha tenido su propia historia, claro. que la hemos vivido juntos y que bueno, a través de nuestras pérdidas también hemos encontrado aprendizaje, ganancia, personas ideales, o sea, para que nos sigamos formando. Y obviamente te puedo decir que mi gran guerrera, sé que se sigue siendo presente a través de, aunque de repente, como todo, a veces me dicen, a ver, sigues, ya suéltala. No, ya la solté, porque también ella Ella en es su la que no me momento me suelta a dijo, mí. a ver, ya, yo también tengo chamba acá arriba, tú acá, déjame tú abajo, tú continúa, ¿sí? Y entonces, esto que hoy se hace, esto que realizo, créeme que lo hago con mucho amor. Me sigo preparando también para eso, porque no es fácil, lo viví en carne propia y sé que también hay quienes vas a poder ayudar, hay quienes no vas a poder ayudar, pero también no los haces perder el tiempo de donde dices, no soy la indicada, no puedo, y es también es Válido. profesional, de manera profesional de decir, no lo es, ¿no? Entonces, bueno, quizás un sueño que tuvimos ella y yo, y digo en lo personal porque lo hablamos mucho, de no dar ese testimonio de vida juntas, de que ella fuera una sobreviviente del cáncer, pero sé que no es una sobreviviente de cuerpo físico, Claro. pero es una sobreviviente de espíritu, porque de repente recibo llamadas y me dices, ¿qué crees? Yo sé que Alicia se hizo presente porque pasó esto, esto y esto, y sé que a través de nuestras acciones, de esas cosas que aprendimos de ella, la hemos hecho trascender y sigue creciendo, sigue trascendiendo. Y pues que mi misión yo creo que va a terminar hasta cuando también tenga que dejar este planeta. A alguien más le dejaré entonces esa misión. Norma, ¿tú aún sigues recibiendo llamadas de gente del centro médico o todavía tienes interacción con ellos? ¿De Sí, repente? mamás, por ejemplo, hicimos, pues que te haces como un grupo, esto es tu segunda familia, es Sí, tu sí, segunda sí. familia, entonces aunque cada vez es un poquito más esporádico, pero de repente, de hecho Miriam, la gran Miriam, ella es Nayarita 100%, pero vive en Guadalajara y ella también se da, aunque no pertenece a una asociación, pero ella todos los martes se da la tarea de ir al centro médico. Y ella cómo lo hace, a través, bromeando con los niños, buscando gestaciones, lindísima Miriam Herrera, que también le mando un abrazote. ¿Qué crees? O sea, ella cada que viene, vas al cafecito, me pone al tanto, si hay alguna necesidad, ¿sabes qué? Supe de allá, al centro médico está un niño que es de aquí de Nayarit, y entonces va, ¿qué puedes apoyar? Nos ponemos en contacto, lo haces. Mamás que el centro médico, pues conocí muchas mamás de Michoacán, de mismo Guadalajara, de Tepa, de Ciudad de México, de Michoacán, de Colima. Entonces, ¿qué crees? A través de las redes sociales siempre como que vamos viendo ese proceso, ¿no? Sí, sí. Hay quienes siguieron, hay quienes se estancaron un poquito, hay quienes ya fallecieron a través de la pérdida de sus pequeños, después se enfermaron, hay unos, pues, no sé, la misma vida. Pues ahora sí que lo llamo yo privilegiados porque ya se reunieron con sus seres queridos, con su guerrero, Claro. con su guerrero del alma.
Y entonces hemos tenido de todo, pero también creo que hemos seguido ese crecimiento de manera diferente, pero sí, seguimos, vamos a decir, en contacto. Benditas redes sociales, ¿no? O sea, Narices Rojas sigue presente aquí o Eh, está... de Nariz Roja cambia obviamente cuando se viene todo ese boom, obviamente pues el director Alejandro Barbosa pues tenía que hacerse presente aquí en el Claro. estado de Nayarit, Sí, con sí. todos, también Nariz Roja creció en la ciudad de Guadalajara, y entonces llegó un momento donde me dice, ¿sabes qué? No puedo con todo, entonces lo estás haciendo muy bien, ¿qué te parece si hacemos como un pequeño cambio de nombre para que no necesites de mí, para que no necesites que yo tenga que firmarte documentos, permisos? Y Alex viene, hicimos el cambio y entonces lo que era Nariz Roja aquí pues pasó a ser Guerreros de la Vida, Pulseras Rojas. Pulseras Rojas, estuvimos trabajando mucho tiempo con Pulseras Rojas. Lamentablemente a través de lo que es la pandemia, Sí, pues sí. todo lo que es el proyecto pues cambió, ya no pudimos entrar al hospital. Su servidora, pues bueno, les decía, gracias a Dios, pues de otra manera he estado apoyando también a los pacientes, el trabajo, y pues bueno, no se ha podido concretar nuevamente las visitas al hospital, porque en sí son las visitas al hospital lo que nos hacen falta, pero de manera indirecta, pues bueno, si es posible, ayudamos a Claro. gestionar algún proceso o algún medicamento, o de hecho mamás que están en un proceso, como estaba Norma, que duró 8 meses en el proceso de delegación, claro que las Les echas la atendemos, mano. los atendemos de manera gratuita. ¿Qué harías diferente de todo el proceso que viviste? ¿Cambiarías algo? No cambiaría nada. Aunque le repito, no puedo, algo que he entendido, no vamos a poder evitar el dolor. Y el dolor de alguna manera, todo ser humano lo vamos a hacer. Pero lo que sí sé, y hoy entiendo que sí podemos evitar el sufrimiento. Y que los cuidados paliativos, creo que eso lo he tomado como una misión. ¿Y qué crees? Es parte de la materia que doy. Doy tanatología, doy cuidados paliativos y obviamente salud mental. Pero me encantan mis materias y les comparto a mis alumnos. O sea, somos seres humanos y que entonces tienen que prepararse a convivir entonces con el proceso de la muerte. Tenemos que ampliar esa cultura de tanatología, es decir, vivimos en una cultura antitanatológica, nos da miedo hablar Hablar de sobre la eso. muerte. Por lo tanto, los cuidados paliativos los desconocemos. Y entonces, ¿qué son los paliativos? Es cuando la ciencia dice, ya no más, ¿qué crees? Los paliativos dicen, hay mucho que hacer. Y es cuando podemos hacer y que podamos ayudar a nuestros seres queridos a que tengan una muerte digna. ¿Y qué es una muerte digna? Pues como me lo comparto, que no mueran solos, que puedan morir tranquilos, sin dolor. Y no solamente el dolor físico, estoy hablando del dolor espiritual, estoy hablando del dolor social, estoy hablando del dolor emocional. Entonces, es mucho, los cuidados paliativos da mucho por hacer y que nuestras instituciones, déjame decirte que no tienen, o sea, tienen la oportunidad de brindárnoslos, pero nosotros como pacientes no los exigimos porque no sabemos qué son, porque no nos da miedo, porque sabemos que ahorita hay una ley, sí, hay una ley por el Seguro Social, donde los padres de familia que están viviendo un proceso de tratamiento oncológico de los pequeños, ellos tienen la posibilidad de, ¿qué crees? De que en su trabajo puedan faltar, pero también se les siga pagando. Sí, porque Y no no es lo un proceso saben. sencillo. Sí, sí, sí. Y no lo saben. Entonces, ¿qué nos hace falta? Información. Claro. Entonces, creo que una de mis misiones es esa. Yo se las comparto a mis alumnos y de repente, maestra, si existe, sí, y búsquela. Y entonces, ¿qué crees? Tú eres el portador. Porque tú pero hay eres que el exigir. directo. Ah, claro, con papelito. Hay papelito. La ley ampara los cuidados paliativos. ¿Sí? Es decir, si esta persona está en una fase terminal y entonces quiere morir en casa, ¿qué crees? La institución médica tiene el derecho, perdón, tiene la obligación de brindarle ese derecho al paciente para que se vaya a casa y brindarle todo lo necesario para que él pueda morir en casa y que tenga una muerte digna. Pero no lo sabemos. Entonces, esa es la misión que hoy en día pues tenemos, cuidados paliativos, lo que son la tanatología y obviamente pues la calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Pues también no solamente habla de la muerte, hablamos de la vida. Sí, Es sí. decir, aprender a morir es saber vivir. Norma aprendió a morir para entonces darle sentido a lo que hoy hace y hablo no solamente a lo que hago, sino a mi propia, a veces de manera personal, el disfrutar el día a día, el vivir.
no sobrevivir. El estar en el presente también, ¿no? Sí, así es. Esa es toda, bueno, en síntesis, ¿no? Todo lo que decía, 10 años, hasta ahorita llevamos 10 años de preparación, 10 años, pero no solamente de preparación, es preparación con servicio, preparación. O sea, al final de cuentas te jalaron chamba y ya. Me jalaron chamba y ¿qué crees? Pues aquí estamos dando testimonio, ahora sí que de vida. Hace un momento les decía, quizás no ella como físicamente, pero sé que desde donde está la sigue dando. Y veo en tus redes luego que, ¿cuándo cumpleaños ella? En octubre. Y en octubre es cuando se come pastel de chocolate. Exacto, te hizo mi propio ritual. Es que ese es tu ritual, es decir, es muy doloroso el primer año cuando dices, híjole, el cumpleaños. Y a mí escuchar el cumpleaños me dolía más porque dices que ya no cumple. Entonces lo adoptamos, mi hijo y yo, dices, ¿qué crees? Es el no cumpleaños de Alicet, pero ¿cómo la homenajeamos? Porque siempre tuvo, a ella le encantaba el chocolate, Sí. le fascinaba, entonces sus pasteles de cumpleaños siempre tenían que ser de chocolate. Entonces, ¿qué crees? Los primeros años es normal, toda la familia se quiere reunir, te quiere acompañar, quiere hacer, pero entiendes que van a pasar los años y que no siempre va a ser posible reunir a toda la familia o todos los amigos o todos sus compañeros. Entonces, desde ahí viene nuestro propio ritual de que hoy se come pastel de chocolate. Entonces, el cumpleaños, a quien le aparece en el Face, o hay quienes no ocupan que les aparezca en el Face, de repente me hablan o me mandan la foto y me dicen, ¿qué crees? Hoy se come pastel de chocolate. Y es padrísimo, es padrísimo porque te das cuenta que ella sigue trascendiendo. ¿Sí? Y que entonces, así un mamut, pero que sea chocolate, de repente le ponen y dices, ¿qué crees? Yo no como pastel, pero hoy como, ¿no? O gente que no la conoció y Pero que se ha unido a ese reto y de repente me dices, no la conocí, pero ¿qué crees? Ya la adoro. Sí. Y entonces se como pastel de chocolate por Alices, ¿no? Y es padrísimo. Y ahí es donde te das cuenta que ese dolor no es inevitable, ha sido una cicatriz para mí muy grande y que cada vez que la toco, claro que siento, Sí, claro. Claro que siento, pero ya no hay ese dolor intenso. Aprendí entonces que el dolor no lo voy a poder evitar aunque lo toque, sí, pero el sufrimiento sí. ¿Y cómo? Pues a través de ayudar a otras personas. Norma, y hoy veo yo, por ejemplo, Norma, digo, no me tocó conocer esa Norma en ese momento, me tocó, yo creo que una etapa distinta, pero hoy, por ejemplo, veo a Norma y veo tus redes sociales y te veo caminando, haciendo ejercicio, retándote cada vez, empacándole sabroso. Disfrutando de la vida. Disfrutando de la vida, disfrutando de la comida. Entonces, creo que también esta parte que también lo muestras y también estás de alguna manera o no enseñando a la gente con tu ejemplo. Claro. Porque estás viviendo esta parte, estás viviendo la vida. Claro, y a eso me refiero. Te decía hace un momento, o sea, las pérdidas no terminaron con Alicet. Te decía, tuvo un divorcio donde tú eres mi mundo, donde no conocía a otro, se viene abajo, donde tengo que salir sola adelante, donde que mi familia tenía la oportunidad, pero era mi reto decir, no, o sea, yo tengo que poder, ¿sí? Y también perdí a mi mejor amiga, también de cáncer, después de 3 años de que mi hija falleció. Entonces, ¿qué crees? O sea, era como un reto, me refiero, dices, ¿qué crees? Aprender a morir es saber vivir, disfruto lo que es. Y también he seguido poniendo personas ideales en mi vida, como por ejemplo, tengo una pareja, Armando, le mando un besote donde dices cómo y empaco, y ¿qué crees? Me ha enseñado también buen chef. Comer esa ricura, o sea, de lo que es la vida, la otra etapa, la naturaleza, la amo, ella amaba la naturaleza, y entonces esos retos que tú mencionas, ¿qué crees? Eso es lo que me enseña a vivir, eso es lo que digo, estoy viva. Hace una semana exactamente me fui a subir el Sangagüey cuando vi. ¡Ay, y ¿qué crees? Fue un reto padrísimo, donde dices, ¿qué crees? Todos suben, pero la peña no la subes. Cuando subes a la peña, o sea, dices que es cuando llegas arriba y te paras y de repente te das cuenta que no eres nada, que somos tan pequeños, pero es una sensación, es una adrenalina que dices, wow, pero estoy viva. Y entonces, ¿cuánto? No lo sé, pero quiero esa vida que tengo y quiero seguirla disfrutando y quiero seguirme permitiéndome sentir. Quiero permitirme, no solamente sentir, transmitir. Y sé que a lo mejor no solamente tanto terapia transmites, sino que también con tu propia vida, es decir, dando testimonio de tu propia vida. Y créeme, lo disfruto porque creo que esa Norma que se desconecta de este medio
llega y se conecta con la naturaleza y entonces tiene más que venir a dar. Sí. Perfecto. O sea, a mí se me hace increíble cómo yo te entrevistaba de Nariz Roja hace una década sin saber que estabas pasando por ese proceso. Obviamente yo estaba más chica, apenas empezaba a trabajar, ni por aquí me pasaba. Y ahora de verdad te admiro mucho por esa fortaleza, Gracias. todo lo que has vivido y demás, ¿no? Porque no es sencillo, pero lo has trabajado muy, muy bien, no te quedó de otra. Casi te mandaron todo para que así pasara y cómo disfrutas la vida. También me queda claro que a veces uno no se da cuenta de cómo impactan la vida de los demás, pero es que a mí me encanta ver todo lo que haces en redes sociales. Gracias. Increíble, increíble, de verdad. Un Pero repito, ejemplo. perdón, no lo he hecho sola. No lo he hecho sola, gracias a esas personas indicadas que han estado Claro. en mi vida. Hace un momento decía el licenciado Ismael, mis respetos, porque también tuve que buscar trabajo y Sí. mi primer trabajo no fue siendo terapeuta ni dando clases, fue limpiando casas, ¿sí? Y no me da vergüenza decirlo, porque ¿qué crees? Recuerdo que él me decía, Norma, no te vas a quedar en ese punto, tienes que salir adelante. Y yo decía, yo sé que sí, pero me sentía bendecida, porque ¿qué crees? Recibía sí, una aportación cada Claro. semana y decía, wow, yo me lo gané. Y entonces, créeme que es gracias no solamente a que Norma lo hizo, esa fortaleza, por eso parte de mi gloria es esto, la fortaleza radica en Sí. el amor, porque, ¿qué crees? Gracias a todas esas personas que han estado cerca de mi Todas vida, esas, sí. no ha sido casualidad, ¿sí? Yo le llamo diosidencia, porque han estado las personas ideales, indicadas, y que entonces eso me han ayudado a crecer. Esa fortaleza que ahorita mencionas, que a lo mejor ven en Norma, que creo que pues, gracias a ese amor y a esa aportación y a esa confianza que me han brindado. Eso es lo que... No, hombre. No, hombre, Norma, pues la verdad. No, gracias. Gracias, Norma, de verdad. Qué increíble. ¿Algún tip que le quieras dar a las mamás, papás, hijos, hermanos que están pasando por una situación que tú ya viviste, que pueda serles útil en estos momentos? Lo que acabamos de mencionar, aprender a pedir ayuda. Hay un mundo de gente que te quiere ayudar, pero a veces la gente no sabe cómo ayudarte y en vez de saber de ayudar estropeamos y estorbamos. Pero si tú, el expresar, porque a veces creemos, esa parte que hablaba de fortaleza, creemos que es un vínculo donde nos va a topar, pero si en realidad lo expresas y dices, Gustavo, gracias por tu ayuda, pero ahorita quiero estar sola, ¿sí? Dame ese espacio y entonces después, claro. Y entonces tú decías, hay personas que nos gustan, más bien, reciben, pero no saben recibir. Y entonces es aprender tanto a recibir, pero también a dar. Y es aprender también a hablar, es aprender a expresar para que entonces los demás que quieren ayudar sepan cómo ayudarte, porque nadie te va a entender. Hay que decimos, sí quiero que me entiendan, no, nadie nos va a entender, ¿saben qué? Porque para entender necesitan estar ustedes en el mismo zapato que yo. Y dices, ¿qué crees? No, gracias, mejor no me entiendas. Y no hay un manual que diga Mejor aquí Norma, me ni un quedo. manual que diga Exacto. Gustavo Entonces, Denise. lo ideal, a expresar como familia, también sé que es difícil, cada uno es normal que cada quien viva su propio duelo, pero creo que la comunicación es lo esencial. Y que estamos abiertos, como dices, en el caso de mamás, mamis que están viviendo el proceso, y no nada más en cáncer, estoy hablando de enfermedades crónicas degenerativas, que entonces se den la oportunidad de conocer los cuidados paliativos, porque todo paciente con una enfermedad crónica degenerativa, desde el momento que es diagnosticado, tiene derecho a cuidados paliativos. Perfecto. Norma, Increíble. Muchas muchísimas gracias, Norma. gracias, Norma, la verdad. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias por el espacio, pues por escucharme. En Ustedes redes también. sociales, Norma Garibay. Norma Garibay, sí, me encuentran igual. Estoy en las redes como Piscis Norma Garibay. Perfecto. Sí, y entonces, aquí está. Bueno, ahí No, tienen. hombre, Y a nosotros, gracias. Paragüero. Para Güero, todas las redes sociales. Trin, todas. Ahí van a estar. Les agradecemos mucho que nos sigan, que nos vean ahí a través de las redes sociales, que se den un ratito para escucharnos. Coméntenos ahí qué es lo que quieren escuchar o a quién quieren que invitamos y vamos a Y hacer le todo lo damos. posible porque aquí esté. Así es, muchísimas gracias. Recuerden que también estamos en Spotify para que estén pendientes de nosotros en Paragüero. Muchas Chao, chao. gracias. Bye, gracias. Adiós.